con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Alrededor de los números de la provincia de Santa Fe se generaron un montón de dudas a partir de que el oficialismo actual, el oficialismo del gobernador Perotti, marcó de entrada una serie de dudas alrededor de los números que el oficialismo anterior, el del ex gobernador Lifshitz, decía había dejado. Polémica que no cesó. El gobierno provincial entonces, el actual, pidió distintas auditorías y pidió distintos informes que, bueno, cuando salieron parecían aclarar un poco las cosas, porque, bueno, en definitiva son datos, ¿no? Son números concretos. Ya no es lo que dice uno y lo que dice otro, sino que son números puros y duros. Y bueno, pero la polémica no cesó, porque el socialismo sigue diciendo que dejó una provincia ordenada, no parece ser lo que se ve, ¿no? Vamos ahora mismo a conversar con el ministro Rubén Michlik, ministro de Gestión Pública, para que nos aclare un poquito el panorama, a ver desde el gobierno cómo están viendo esta polémica que, pese a que ya hay números, no cesa. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Por suerte, tratando de entender un poquito, a ver dónde estamos parados desde los números en la provincia. ¿Nos puede contar mejor, por favor? Sí, cómo no. Básicamente, en la semana se conocieron dos informes. Esto es importante señalarlo. El informe de la Auditoría General de la Nación, Sí, algo señor. que había pedido Omar Perotti cuando era senador, y en la misma línea de lo que había pasado cuando Obey le traspuso el mando a Wiener. Bueno, y también se conoció un informe elaborado por la ASAP, la Asociación de Presupuesto, que es un organismo, una ONG conformada por distintos representantes o funcionarios de las oficinas de presupuesto de todas las provincias. Ambos informes, y particularmente el de la ASAP, porque difiere en cuanto a la fecha. El informe de la ASAP refiere al 31 de diciembre, ratifican lo que nosotros veníamos señalando desde el inicio mismo del proceso de transición, allá en el mes de julio, en donde cuál iba a ser el resultado final de los números en la medida que se continuara con las políticas económicas y fiscales que había en ese momento. Bueno, el resultado es que hay una situación al 10 de diciembre que señala la Auditoría General de la Nación, y otra situación al 31 de diciembre que señala la ASAP, que creo que es sobre la cual hay que poner una mirada más fina, porque es la que termina reflejando el verdadero resultado del ejercicio, un déficit de más de 16.000 millones, una cifra similar a la que nosotros anunciamos en su momento, y un valor de deuda de 29.000 millones prácticamente, que también es lo que nosotros señalábamos. Entonces me parece que con los números la discusión ya está cerrada. Es más, en pocos días se va a conocer la cuenta de inversión del año 2019 y definitivamente esta discusión no tendrá sentido. Más allá de quién tiene razón, lo importante en este sentido, nosotros entendemos que queda acreditado los motivos que nosotros planteamos en su momento en esa discutida ley de necesidad pública, ¿no es cierto?, que se sancionó ya en un marco de coronavirus prácticamente. Entonces nosotros señalamos que la situación económica de la provincia y financiera, más la difícil situación económica que ya había en los primeros meses de este año, hacía necesaria una ley que permitiera a la provincia contar con financiamiento para salir de la problemática de la deuda, y también para poder financiar lo que era el déficit y las actividades mínimas del ejercicio 2020. Bueno, básicamente creo que ambos informes ponen luz sobre las dudas que podría haber, y bueno, que podemos entender ya como una discusión saldada y que nos obliga a poner la mirada ya en cómo salimos de esta pandemia y las acciones post pandemia en un marco, digamos, difícil, complicado en lo económico, mucho más complicado de lo que
por supuesto, había fin de año y los primeros meses de este año. Ahora, Rubén, usted habrá visto seguramente que ha salido alguna publicación del socialismo con Lipschitz diciendo que la AGN confirma que Santa Fe es una provincia con menos deuda del país, lo que no quiere decir que la deuda no sea la que es, ¿no? Son cosas distintas. Pero ¿qué busca el socialismo con estas Marcelo, declaraciones? te interrumpo. Sí, sí, Es sí. una cuestión que nosotros la reconocimos en todo el proceso. La provincia de Santa Fe, tal cual la heredó el socialismo y tal cual la recibimos nosotros, los números globales del endeudamiento, quiere decir sobre todo la parte de la deuda pública que se conoce, que es la deuda derivada de empréstitos o la emisión de bonos. Esa deuda tiene hoy un valor, digamos, que permite a la provincia acceder a nuevo financiamiento. Si bien a partir del año que viene la amortización de los bonos que se emitieron allá en el año 2016 van a tener un impacto fuerte, nosotros nunca pusimos en discusión el compromiso de la deuda, lo que se llama la deuda pública, la deuda consolidada. Nosotros siempre señalamos que heredamos una situación deficitaria con un déficit consolidado muy importante y que ese déficit se estaba reflejado en deuda flotante, o sea, deuda con proveedores, contratistas, sueldos, municipios y comunas, que hacían muy difícil el cumplimiento de los pagos normales que tenía la provincia. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Distintas, sí, evidentemente. Ahora, Exactamente. el socialismo trata de confundir entonces. Al menos dice dice una cosa por otra. Nosotros estamos hablando del déficit, de la situación, digamos, estructural del déficit y que ese déficit acumulado durante muchos años de gestión socialista derivaron en una situación compleja en lo financiero de lo que se llama la deuda de corto plazo, la deuda flotante, la deuda presupuestaria. De eso hablamos y qué es lo que generó complicaciones en el inicio de gestión y que nos obligó, por ejemplo, te acordarás, a extender los cronogramas de sueldo. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser claro en eso, al pan pan y al vino vino, como dice el dicho, ¿no es cierto? Y bueno, eso, nosotros en este sentido, yo personalmente, que llevé adelante todo el proceso de transición, siempre fui muy claro y nunca dije una cosa por otra. Entonces, simplemente siempre señalamos. La cuestión es más, ¿cuál era el reclamo? Que en su momento hay que ser muy preciso. Las condiciones económicas del país y de la provincia en particular señalaban desde mediados del año 2018 una fuerte caída de la recaudación, que se dio en todo el año 2019. Nosotros incluso podíamos entender si que dentro del proceso electoral hubiera una política fiscal. Nosotros objetamos que después del triunfo de Omar Perotti en el proceso eleccionario, no se hubieran tomado los recaudos necesarios en materia presupuestaria. Era eso un poco en cuanto a la política fiscal y el control de gastos que nosotros teníamos debía hacerse, conocido ya el resultado y en un marco económico de plena recesión. Esa era la objeción política de ese momento. No, nunca señalamos que la provincia no tuviera marco para endeudarse. Eso siempre es claro y los números por sí lo indican. Si contra los números no hay doble interpretación, Marcelo. No, no, claro, los números son datos duros. Ministro, ¿y cómo están las cosas ahora que sobre llovido mojado, ¿no? Llegó esta pandemia, esta cuarentena, que fue un golpazo grande contra las recaudaciones públicas también, más allá del agujero que está haciendo el sector privado, el sector público también lo está sintiendo con las recaudaciones de sus impuestos propios. Santa Fe es una provincia muy importante que más o menos tiene la mitad de sus ingresos propios, la otra viene hago la referencia de Santa Fe porque como Córdoba y como alguna otra, es generadora de impuestos propios, hay otras que no tanto, por lo menos no en la proporción de Santa Fe, y esos impuestos también tienen una caída importante. ¿Cómo se está acomodando el gobierno provincial con este nuevo estado de situación? Bueno, como decías vos, sobre mojado llovido, la pandemia termina de romper todo, como se dice, y genera un escenario aún mucho más difícil. Como dato, hay que tener que el mes de mayo refleja una caída de más del 25% en la coparticipación nacional a la provincia. Este recurso hoy por hoy está cercano al 70%, o sea que el 70% de los recursos de la provincia cayeron más de un 25%. O sea, a una situación recesiva de inicio de gestión
los efectos de la pandemia han generado unas dificultades aún superiores. Eso solamente se puede dar lugar con una fuerte restricción de los gastos, con una política fiscal muy dura. Y bueno, la idea ahora es generar, ¿no es cierto?, nuevos recursos para salir de esto cuanto antes. Tenemos las dos leyes de financiamiento aprobadas, lamentablemente las leyes también llegaron fuera de tiempo, en los momentos que se podía acceder a un endeudamiento razonable no estuvo la ley, y hoy que tenemos la ley de necesidad pública y la ley de financiamiento del COVID, las condiciones de mercado son muy difíciles y nos está obligando a ser muy mesurados en utilizar esa herramienta. Pero bueno, el desafío justamente es ese ahora, de administrar con lo poco que hay y poner una mirada para expandir primero la economía, recuperar la actividad económica de la provincia y a partir de eso recuperar los recursos del Estado. Ujú. Sí, entiendo bien. Bueno, por suerte Santa Fe viene en materias de salud y sanitaria, toquemos madera, Rubén, viene bastante bien y de a poquito las actividades van volviendo. Nadie espera que rápido se recompongan algunas de esas actividades, pero por lo menos el primer paso de ir a buscar alguna normalidad y bueno, y de a poco empezar a recaudar, y digo lo del sector privado, y empezará de a poco también a pagar impuestos de nuevo y trataremos de buscar alguna nueva normalidad, como se dice ahora. El sector público, los sueldos del sector público están asegurados, es un tema que hay que observar. El tema del aguinaldo, cuénteme un poquito todo el panorama que tienen por delante, puertas adentro del sector público, Rubén. Bueno, ante todo señalar el fuerte compromiso que hubo de los distintos sectores gremiales que nos acompañaron en todo este proceso de pandemia, a través del compromiso de los recursos humanos que representa cada gremio. La verdad que en ese sentido siempre manifestamos el agradecimiento al sector, como también a los municipios y comunas. Particularmente en cuanto a lo que vos me señalás, nosotros estamos haciendo los esfuerzos para poder cumplir con el sueldo de junio y el sueldo anual complementario en las formas posibles. Hoy tenemos un cronograma un poco más extendido de lo que era habitual, pero estamos cumpliendo en forma y la idea es poder cumplir con estos compromisos, y cumplidos los compromisos de junio y sueldo anual complementario, iniciar con los recursos disponibles en el marco económico que tenemos una nueva discusión salarial o retomar la discusión dada allá en su momento. A favor de esto, señalamos que la actividad económica en los últimos días de la semana pasada estaba reflejando un nivel casi del 80%, más las medidas que se tomaron el fin de semana y algunas que vendrán de la mano del decreto nacional, nos hacen pensar que vamos a tener un nivel de actividad económica cercano al 90% en los próximos días, y que en ese caso la recaudación del mes de mayo podríamos esperar que sea el piso que tuvo todo este proceso económico derivado de la pandemia. Así que en la medida que podamos mejorar los ingresos, podremos retomar las discusiones salariales que habían quedado varadas allá en el mes de marzo. Por último, Rubén, entiendo que por la primera parte de la gestión, en donde estaban revisando números y bueno, y encontraron no faltante, digamos, este agujero, este déficit en las cuentas públicas operativas, por llamarle de alguna manera. Se frenaron los pagos a proveedores. Me imagino que a partir de acordar con las constructoras, que son probablemente los proveedores que tienen los números más gordos y más grandes, también irá regularizándose un poquito el pago al resto de los proveedores de la deuda, me refiero, de la que estábamos hablando más temprano. Sí, bueno, justamente la ley de necesidad pública, dentro de otros conceptos, preveía la posibilidad de acceder a financiamiento para pagar proveedores y contratistas. La semana pasada se firmó un importante acuerdo con ambas cámaras de la construcción de Santa Fe y Rosario, donde a partir de ahora se van a celebrar convenios específicos con cada contratista para regularizar esa deuda que había en diciembre. Se va a hacer un plan de pago de las obras que no están incluidas en la consolidación, que refiere a la ejecución de obras de diciembre, enero y febrero, y a partir de
hecho ese cronograma de pagos, vamos a reiniciar un sinnúmero de obras en toda la provincia, tratando de buscar la normalidad posible, como se dice. En cuanto al resto de los proveedores, también se ha hecho un importante achicamiento de la deuda, particularmente con la deuda derivada del sistema hospitalario, en el cual nosotros en plena emergencia tuvimos que atender para que no se rompa la normal prestación de ese servicio. Había una deuda importante con proveedores directos con la provincia y mucha deuda que tenían los hospitales con los proveedores. Bueno, gracias a Dios hemos regularizado un porcentaje importante de esa deuda y nos ha permitido transitar esta emergencia sanitaria con una buena relación con todos los proveedores y con todos los prestadores de los distintos servicios sanitarios. Bien, perfecto. Le dije una última, pero me meto una más a partir de la respuesta que nos dio. ¿Cuándo arrancarían obras nuevas en la provincia de Santa Fe del gobierno provincial, Rubén? Básicamente lo primero que va a hacer es retomar las obras en ejecución. Hay algunas obras importantes, algunas obras estratégicas que vamos a retomar. Sin por eso dejar de señalar que hay obras también estratégicas, como han sido los acueductos, algunas obras de gasoducto que han mantenido ejecución en este tiempo, construcción de vivienda, son obras que han seguido su ejecución en estos meses. La idea ahora es retomar aquellas obras que en los últimos meses del año pasado o los primeros de este mes se paralizaron por la falta de pago, y hecho esto, empezar, ¿no es cierto?, ya con un proceso de obras nuevas, muchas en el marco de los acuerdos con el gobierno nacional que se están haciendo en este tiempo, donde se va a priorizar la obra de carácter social, lo que es las obras de agua, de cloaca, las obras sanitarias, y en particular aquellas obras que tienen un uso intensivo de mano de obra. Esa es la política que está en el gobierno nacional, en la cual nosotros estamos constante, y es la idea de ir tratando en lo posible de ir instrumentando ese tipo de obras para no solo recuperar el sector de la construcción, sino también poder mejorar el nivel de ocupación de mano de obra. Muy bien, Rubén, gracias por el tiempo y por todas las explicaciones que nos dio, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con el ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, el señor Rubén Michlik, y nos ha contado varias cosas, empezando por esta disputa con el socialismo por saber cuánto es la deuda flotante, como le llaman, y el déficit que deja más bien operativo, no el nivel de endeudamiento público, según el mismo ministro Michlik aclaraba, y después algunas otras cositas también interesantes.